Dicen que el alma, al abandonar el cuerpo, no desaparece en la oscuridad. Dicen que, en esos primeros minutos, ve cosas que ningún ser humano podría soportar. Santa Teresa de Jesús, en sus visiones místicas, aseguró que el alma, al separarse de la carne, enfrenta una verdad imposible de ocultar, lo que realmente hay dentro de ella. ¿Has pensado alguna vez qué siente el alma justo después de morir? Hoy descubrirás, según la santa, lo que realmente sucede en esos minutos eternos entre la vida y la eternidad. Antes de continuar con esta impactante revelación, suscríbete ahora mismo al canal para no perder los mensajes más profundos y ocultos de la fe. Deja tu like si crees que la muerte no es el final, y escribe en los comentarios, Santa Teresa, ilumina mi alma. Así el mensaje del cielo llegará a más personas, y tú formarás parte de quienes buscan la verdad detrás del velo. Cuando la respiración se apaga y el corazón emite su último latido, algo inexplicable ocurre. Santa Teresa describió ese momento como una separación violenta pero divina, donde el alma siente como su vínculo con la materia se deshace como un hilo de fuego. En sus escritos, relató que el alma no cae en la oscuridad, sino que es envuelta por una luz intensa, una claridad que no proviene del sol, sino de Dios mismo. La Biblia lo sugiere también en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. En ese instante, el cuerpo se convierte en un simple receptáculo vacío, pero el alma, consciente y despierta, comienza a recordar todo lo que fue y todo lo que hizo. Es un segundo que se siente como una eternidad, en el que el alma comprende el valor de cada palabra, cada mirada y cada pensamiento. Santa Teresa decía que, durante esos primeros minutos, el alma no puede mentir, ni esconder su pecado, ni adornar su virtud. Todo se revela ante ella como si una luz invisible desnudara su historia. El alma no puede escapar de sí misma, y mientras el cuerpo yace inmóvil, el alma siente que sigue viva, pero en un lugar que ya no pertenece al tiempo ni al espacio. En sus éxtasis místicos, Santa Teresa narró que el alma, al separarse del cuerpo, mira por última vez el mundo material, ve su cuerpo tendido, las lágrimas de sus seres queridos, las sombras moviéndose en la habitación, pero ya no puede hablar, ni tocar, ni cambiar nada. Ese instante, según la santa, es uno de los más dolorosos para el alma, porque comprende que todo lo que amaba, ahora pertenece al pasado. Fuentes teológicas coinciden en que el alma experimenta una especie de visión panorámica de su vida. San Juan Bosco lo describió como un repaso fulminante, una película donde cada acto de amor o de maldad se ve con claridad perfecta. Nada se puede borrar, cada palabra cruel, cada gesto de compasión, cada momento de silencio, todo resuena ante la justicia divina. Santa Teresa afirmaba que muchas almas lloran al verse así, no por miedo al castigo, sino por el dolor de haber desperdiciado tanto amor. Y es ahí donde, según ella, el alma comienza a comprender lo que significa la misericordia de Dios, un fuego que no destruye, sino que purifica. Santa Teresa escribió que, apenas unos minutos después de abandonar el cuerpo, el alma es llevada ante una presencia que no puede describirse con palabras humanas. No se trata de una figura visible, sino de una conciencia absoluta que penetra todo lo que el alma es y ha sido. En ese instante, según la santa, el alma se encuentra ante Dios, no como juez que condena, sino como verdad que ilumina. Todo se hace claro, todo se entiende, las máscaras caen, los pretextos, los orgullos, las mentiras que uno se contó a sí mismo, se desvanecen ante la mirada del Creador. Ella decía, el alma ve en un solo momento lo que ha merecido y lo que ha perdido. Es un juicio silencioso, pero más terrible que cualquier tribunal humano, porque el alma no necesita escuchar palabras de condena. En la luz de Dios, ella misma pronuncia su sentencia,
comprendiendo cuánto se alejó del amor verdadero. Esa revelación no viene acompañada de odio, sino de una claridad que hiere y cura al mismo tiempo. Dios no grita, Dios no castiga, Dios muestra, y lo que el alma ve, su propia vida reflejada en la pureza divina, es suficiente para hacerla llorar con un dolor que ningún fuego físico podría igualar. La Biblia lo expresa en Hebreos las 9:27, está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este juicio, según Santa Teresa y muchos teólogos, ocurre de inmediato, como un relámpago que divide la eternidad del tiempo. No hay apelación, no hay mentira, el alma simplemente sabe dónde pertenecen: a la luz, al fuego purificador, o a la oscuridad que ella misma eligió. Para Santa Teresa, el purgatorio no era un castigo impuesto por Dios, sino una expresión de su infinita misericordia. Decía que las almas que no están completamente puras para ver a Dios entran en un fuego que no destruye, sino que transforma. No hay demonios allí, sino llamas de amor, donde el alma se consume voluntariamente para ser digna del encuentro con su Creador. Santa Catalina de Génova, otra mística venerada por la Iglesia, lo explicó así: el alma se arroja al fuego porque comprende que aún no puede soportar la perfección de la luz divina. Santa Teresa confirmaba en sus visiones que muchas almas, después del juicio, no son arrastradas ni por ángeles ni por demonios, sino que se dirigen por sí mismas hacia ese fuego purificador. No hay resistencia, no hay rebelión. El alma, al ver el estado de su mancha, desea ser purificada, porque ha probado la dulzura de Dios, pero aún no puede permanecer en su presencia. Es un dolor indescriptible, una sed de pureza. El alma siente arder en sí cada apego, cada palabra ociosa, cada deseo terrenal que no entregó a Dios, y en cada llama que la toca, hay amor, no venganza. En sus escritos, Santa Teresa decía que esas almas rezan en silencio, sin poder interceder por sí mismas, pero con una fe ardiente en la misericordia divina. Por eso pedía a los vivos que oraran por ellas, porque cada oración, cada misa, cada lágrima ofrecida con amor, es como una gota de agua que alivia su sed espiritual. El purgatorio, según ella, no es un lugar físico, sino un estado donde el alma se ve a sí misma tal como Dios la ve, y esa visión, de amor absoluto y justicia perfecta, consume toda impureza hasta que solo queda la luz. Finalmente, llega el momento en que el alma, purificada por el fuego del amor, se eleva hacia una claridad indescriptible. Santa Teresa decía que la luz que el alma ve no es comparable a ningún sol, porque no ilumina los ojos, sino el corazón mismo. Es la presencia viva de Dios, una belleza tan abrumadora que el alma siente que podría morir de amor si aún tuviera cuerpo. Los ángeles la reciben con cánticos que no se oyen con los oídos, sino que vibran dentro del espíritu. Todo el miedo desaparece, toda duda se extingue, el alma comprende que su largo viaje ha terminado, y que ha regresado a su verdadero hogar. En el caso del alma condenada, aquella que ha rechazado la luz incluso al final, Santa Teresa hablaba con tristeza y compasión. Decía que esa alma no soporta la presencia divina, y por voluntad propia huye de la luz, sumergiéndose en la oscuridad de su elección. No es Dios quien la arroja al abismo, es ella quien, al no poder soportar el amor que negó, busca las tinieblas que reflejan su interior, y allí permanece, no porque el Creador la odie, sino porque su propio corazón ha cerrado las puertas de la misericordia. Santa Teresa insistía en que el amor de Dios no tiene límite, pero el alma debe querer recibirlo. Cada segundo en la tierra, cada decisión, cada acto de bondad o de egoísmo, prepara ese encuentro final, y cuando la muerte llega, el alma no se enfrenta a un juez externo, sino a la verdad más pura de su propia existencia. Por eso decía la santa, muere bien quien ha vivido con amor, porque al morir, no pierde nada, sino que lo encuentra todo. Cuando el alma abandona el cuerpo,
Santa Teresa describió que no entra inmediatamente en el silencio absoluto, sino que despierta a una realidad más viva que la vida misma. Ella decía que el alma, libre de los sentidos físicos, ve con una claridad absoluta, no con ojos, sino con una conciencia que lo abarca todo. Siente la textura del aire espiritual, percibe la presencia de seres que nunca antes había imaginado, y oye, no con oídos sino con el alma misma, el sonido de las oraciones que se elevan por ella desde la tierra. Las lágrimas de los seres queridos se convierten en ecos luminosos que el alma contempla con ternura, y cada palabra pronunciada con fe brilla como una chispa en la oscuridad. Según Santa Teresa, esta primera percepción espiritual es tan intensa que muchas almas quedan abrumadas por la pureza del ambiente celestial. Los ángeles, enviados por la misericordia divina, rodean al alma para tranquilizarla. Ella siente una paz profunda, pero también un estremecimiento. Ha cruzado el velo, y ya no hay retorno. La Biblia alude a esta transición en Lucas las 4:22 de la tarde, y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En ese momento, la distancia entre el cielo y la tierra desaparece, y el alma percibe lo invisible, el tejido espiritual que siempre existió a su alrededor pero que el cuerpo no podía ver. Santa Teresa relataba que muchas almas, al despertar, ven los demonios que intentan acercarse, no pueden tocarlas, pero sus presencias oscuras son como sombras que se mueven con odio y envidia. Es entonces cuando los ángeles pronuncian el nombre de Dios y la luz los ahuyenta. El alma entiende, por primera vez, que la guerra espiritual es real y que continúa más allá de la tumba, pero también comprende que la victoria pertenece a quien vivió con amor, fe y humildad. En varias de sus visiones, Santa Teresa de Jesús afirmaba haber visto ángeles luminosos descender junto a las almas justas, guiándolas hacia el reino de Dios. No todos los ángeles son iguales, algunos aparecen como centellas de luz pura, otros como columnas ardientes, y otros como una presencia suave, como un perfume celestial. Cada alma, según la santa, es acompañada por su ángel custodio, aquel que la protegió durante la vida, el que escuchó sus oraciones y sus lágrimas en silencio. Ese ángel, al momento de la muerte, no se aparta del alma, sino que la envuelve con alas de consuelo y la protege de las fuerzas de oscuridad que intentan confundirla. En el Tratado de los Ángeles de Santo Tomás de Aquino, se enseña que los espíritus celestiales tienen una misión particular con cada ser humano, y que no se apartan de él ni siquiera después de su muerte. Santa Teresa confirmaba esta verdad en sus visiones místicas. Decía que los ángeles luchan por el alma, especialmente cuando ésta se encuentra en peligro de ser tentada por la desesperación o el miedo. Para las almas fieles, el ángel se presenta con un rostro sereno, lleno de amor. Para las almas tibias, su presencia es una mezcla de ternura y tristeza, y para las almas obstinadas en el mal, el ángel permanece a distancia, respetando la libertad que Dios les concedió, llorando por la pérdida de su protegido. El alma siente la presencia de ese ser luminoso, sabe que no está sola. Muchas personas que regresaron de experiencias cercanas a la muerte describen una figura de luz que no habla con palabras, pero comunica amor absoluto. Santa Teresa decía que ese es el ángel del alma, y que su luz refleja lo que el alma ha sembrado en la tierra. En ese encuentro, el alma experimenta una mezcla de alivio y arrepentimiento, comprendiendo por fin que nunca estuvo sola, ni siquiera en sus momentos más oscuros. No todas las almas, según Santa Teresa, van directamente hacia la luz. Hay un instante peligroso, descrito también por otros santos místicos, donde las sombras intentan confundir al alma recién liberada del cuerpo. Es un momento de profunda confusión. El alma aún siente apego por lo terrenal, escucha voces, recuerdos, y a veces, presencias que imitan la voz de sus seres queridos, pero no todo lo que se presenta con rostro amable proviene de Dios. Santa Teresa advertía,
el demonio puede vestirse de luz para tentar incluso a las almas que buscan el cielo. En este espacio intermedio, los demonios intentan desviar al alma del camino de la misericordia, presentándole imágenes de poder, promesas o incluso falsas apariciones. El alma que no ora, que no busca la luz de Cristo, puede ser atraída hacia estos reflejos engañosos. Por eso decía la santa que la oración en vida es la lámpara que ilumina el camino del alma después de la muerte. Sin esa luz interior, el alma puede perderse entre las sombras de su propio miedo. Teólogos como San Alfonso María de Ligorio explican que Dios permite esa prueba final para que el alma manifieste su última elección libre, acercarse a la verdad o dejarse llevar por la mentira. En esos momentos, el alma recuerda las oraciones, las enseñanzas, las palabras de fe que escuchó alguna vez, y si responde con humildad, diciendo interiormente: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, la oscuridad se disipa y la luz la envuelve. Pero si el alma elige el orgullo, el rechazo o la desesperanza, se sumerge en su propio abismo, lejos de la voz de Dios. Este capítulo invisible, que muchos llaman el instante del velo, define el destino eterno. Por eso Santa Teresa imploraba a los fieles que vivieran en gracia y oración, porque solo quien conoce la luz en vida sabrá reconocerla en la muerte. Santa Teresa afirmaba que la muerte no corta el vínculo entre los mundos, sino que lo transforma. El alma que ha partido no se desconecta de los vivos, permanece en un nivel donde el tiempo no existe, pero el amor sí. Por eso, decía ella, las oraciones de los vivos son escuchadas en ese reino silencioso. El amor, el perdón y las lágrimas ofrecidas con fe viajan más allá de los límites del cuerpo y llegan hasta las almas que aún esperan su purificación. La santa contaba que, en una de sus visiones, vio una multitud de almas en un estado de luz suave, mirando hacia la tierra con esperanza. No podían hablar, pero su mirada pedía oración. Eran las almas del purgatorio, no condenadas, sino esperando el abrazo final con Dios. Y cuando alguien en la tierra ofrecía una oración, una misa, o una obra de caridad por ellas, Santa Teresa veía como una chispa de luz las envolvía y las elevaba lentamente hacia la claridad total. Esto coincide con lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestra oración por los difuntos puede no solo ayudarlos, sino hacer eficaz su intercesión por nosotros. Signo 958. Así, el puente entre el cielo y la tierra no está roto, sino vivo. Santa Teresa decía que el amor es la única fuerza que puede cruzar ese puente, y que incluso los muertos rezan por los vivos con una ternura que nosotros no imaginamos. Cada alma salva deja una estela de gracia en el mundo, una semilla invisible que germina en otros corazones. Finalmente, Santa Teresa hablaba del silencio de Dios como el último misterio que el alma encuentra después de la muerte. En ese silencio no hay ausencia, sino plenitud. Dios no habla con palabras, porque su sola presencia lo dice todo. El alma que llega a este punto se sumerge en una paz tan profunda que el tiempo desaparece, y todo lo que fue temor o deseo se convierte en luz pura. No hay pensamientos, no hay preguntas, solo existe el amor en su forma más perfecta. Sin embargo, para las almas que no están listas para esa comunión total, ese silencio puede ser aterrador. Imagina escuchar el eco de tu propia conciencia, sin distracciones, sin ruido, sin escape. Ahí, el alma se enfrenta consigo misma. Por eso decía Santa Teresa: nada turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. Estas palabras, pronunciadas en vida, se vuelven un escudo para el alma en ese silencio eterno. El silencio divino es el espacio donde el alma entiende todo lo que no comprendió en la tierra. Allí ve el propósito de su dolor, el sentido de su vida, y la verdad de su destino. Y cuando finalmente se abandona por completo a ese amor silencioso, Dios la envuelve con su eternidad. Ya no hay preguntas ni miedo, solo la unión perfecta con el Creador. Santa Teresa terminaba sus escritos diciendo que el alma que ama no teme morir,
porque la muerte no es un final, sino una puerta que se abre con la llave del amor. Y quien la cruza con el corazón puro, no entra en la oscuridad, sino en la luz que nunca se apaga. Santa Teresa describía el tránsito del alma purificada como una ascensión llena de belleza indescriptible. No hay alas ni vuelos físicos, sino una elevación interior, un impulso de amor que la lleva hacia una claridad que ninguna mente humana puede imaginar. El alma siente que su peso se disuelve, lo que antes le ataba, culpa, recuerdos, tristeza se desprende como hojas al viento, y en ese instante, ve el rostro de Cristo, no como juez, sino como amigo. Una mirada basta para sanar siglos de distancia espiritual. Los teólogos místicos, como San Juan de la Cruz, coinciden con Teresa. El alma, cuando se encuentra con Dios, se funde con Él en un abrazo que no termina. El fuego del purgatorio se apaga, no porque la pena haya terminado, sino porque el amor ha consumido todo lo que no era amor. Esa unión no borra la individualidad del alma, sino que la perfecciona. Cada alma brilla con su propia luz, reflejando una faceta única del Creador. Santa Teresa decía que cada alma en el cielo resplandece con una gloria diferente, como las estrellas del firmamento. En ese reino, no hay tiempo, no hay noche, no hay pérdida. El alma comprende que todo lo que sufrió tenía sentido, que cada lágrima fue semilla de eternidad, y mientras se sumerge en esa luz viva, escucha el eco de las palabras del Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. El alma entra, finalmente, en la plenitud del amor. Una de las revelaciones más tiernas de Santa Teresa fue la visión de las almas reencontrándose en el cielo. Ella afirmaba que el amor humano, cuando ha sido puro y sincero, no muere con el cuerpo, sino que se transforma en un lazo eterno. Las almas que se amaron por Dios, padres, hijos, amigos, esposos se reconocen en el más allá, no por el rostro físico, sino por la luz que emana de su esencia. Allí no hay palabras, pero cada alma comprende sin hablar. El amor que fue sembrado en la tierra florece en el cielo. Santa Teresa contaba que, en una de sus visiones, vio un alma recién llegada siendo recibida por un coro de luces radiantes. No eran ángeles, sino otras almas que habían orado por ella, ayudándola en su paso a la eternidad. El reencuentro fue como una ola de gozo que recorría el cielo, una comunión perfecta de almas que, sin ego ni posesión, se aman con la misma pureza con que Dios las ama. Ese amor no tiene celos ni fronteras, porque en el cielo nadie pertenece a otro, todos pertenecen al amor mismo. Los santos teólogos explican que en el paraíso cada alma participa del gozo de los demás. La felicidad de uno aumenta la felicidad de todos. No hay competencia, no hay comparación, solo un océano de armonía donde cada chispa de luz glorifica al Creador. Así, la comunión de los santos es el reflejo perfecto del cuerpo místico de Cristo, una familia eterna donde nadie está solo, y todos viven en plenitud. Aunque la visión del cielo es sublime, Santa Teresa también habló con dolor del destino de las almas que rechazan la luz incluso después de verla, no porque Dios las condene, sino porque ellas mismas se apartan de su presencia, incapaces de soportar el amor que negaron. Estas almas sienten el peso insoportable de su propio ego, de su orgullo no rendido, y huyen de la claridad que revela su miseria. No pueden amar porque nunca aprendieron a hacerlo. Su castigo no es impuesto, sino elegido. Santa Teresa las describía como sombras que se mueven en una soledad inmensa, rodeadas de ecos de lo que fueron. Allí no hay fuego material ni demonios con cadenas, sino la ausencia absoluta del amor de Dios. El alma, privada de la fuente de su existencia, se consume en sí misma, en un tormento interior que no tiene fin, y sin embargo, incluso allí, la misericordia de Dios no deja de llamarlas, aunque ellas ya no pueden responder. El infierno, decía la santa, es la distancia eterna.
entre el alma y el amor que la creó. La Biblia lo expresa en Mateo 2 las 5 y 41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero Santa Teresa interpretaba esas palabras no como una maldición de Dios, sino como una consecuencia del libre albedrío humano. Dios no abandona, es el alma quien se encierra en su propio muro de rechazo, y ese muro, hecho de orgullo, se convierte en su prisión eterna. Por eso la santa repetía una frase que debería estremecer a todos los vivos: el amor que no se da, se convierte en fuego que quema para siempre. Santa Teresa afirmaba que las almas, incluso después de entrar en la eternidad, conservan el recuerdo de la tierra, pero de una forma purificada. No recuerdan el dolor con tristeza, sino como una enseñanza, no los pecados con culpa, sino con humildad. Ven su vida como un libro abierto que solo puede leerse a la luz del amor de Dios. Cada error se convierte en comprensión, cada lágrima, en un diamante de sabiduría. Las almas que están en el cielo no olvidan a quienes aún viven, oran por ellos, interceden, y los acompañan en secreto. Santa Teresa decía que las almas santas caminan invisibles entre los vivos, inspirando actos de bondad, fe y consuelo. No pueden intervenir directamente, pero su presencia se siente en los momentos de oración profunda, cuando el corazón humano se abre a la esperanza. Así, la comunión entre vivos y muertos no es superstición, sino una corriente de amor espiritual que une el cielo y la tierra. Las almas del purgatorio también conservan un vínculo con el mundo. Según la tradición, muchas veces se manifiestan en sueños o intuiciones, no para causar miedo, sino para pedir oración. Santa Teresa decía que cuando alguien ora por ellas con devoción, una alegría celestial invade el alma del orante sin saber por qué. Es la respuesta invisible del alma agradecida. Este recuerdo terrenal no es un peso, sino una misión. El amor no termina con la muerte. Por eso la santa enseñaba que cada alma, al alcanzar la luz, ayuda a otras a subir, como una cadena infinita de salvación. El cielo, decía ella, es una cascada de amor donde cada alma levantada eleva a otra. En sus últimos escritos, Santa Teresa describió un estado que llamó el reino del silencio, donde el alma ya no busca nada, porque lo ha encontrado todo. Allí, la palabra se disuelve en pura contemplación. No hay oraciones ni pensamientos, solo una unión perfecta entre el alma y Dios. Es lo que los místicos llaman el matrimonio espiritual, el instante en que el alma se convierte en una sola cosa con su Creador. Nada puede separarla, ni el tiempo ni la memoria. Santa Teresa explicaba que el alma en ese estado vive en un gozo continuo, pero no un gozo efusivo, sino una paz profunda que excede todo entendimiento. El alma participa de la mente divina, comprende los misterios del universo, ve el propósito de cada estrella, de cada vida, de cada lágrima, es consciente de que todo lo creado canta a Dios, y se une a ese cántico eterno. Todo es Dios, decía ella, y fuera de él no hay nada. La gloria final no es un trono ni una corona, sino la plenitud del amor eterno. En ese estado, el alma no necesita pedir ni recibir, porque lo posee todo en la presencia del Altísimo. Es el cumplimiento de la promesa de Cristo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y allí, en el silencio radiante de la eternidad, el alma descansa, no como quien duerme, sino como quien ha despertado por fin. La muerte ha sido vencida, el alma ha regresado a su origen, al abrazo infinito de aquel que la creó con amor. Santa Teresa concluía sus visiones con una frase que resumía toda su vida mística: muero porque no muero, y en esa muerte, por fin, vivo. Santa Teresa, en su obra Las moradas del castillo interior, describía el alma como un castillo de cristal con muchas habitaciones. En la tierra, el alma apenas recorre los primeros corredores, donde todavía resuenan los ecos del mundo, pero después de la muerte,
Cuando la materia se desintegra y el espíritu se libera, el alma entra en las moradas celestiales, donde cada estancia es una revelación más profunda del amor divino. Allí ya no hay sombras ni puertas cerradas, la luz atraviesa todo, y el alma comprende que su hogar verdadero nunca estuvo fuera, sino dentro. Cada morada tiene un resplandor diferente, porque cada alma brilla según su pureza y entrega. En la primera morada, el alma siente una felicidad inmensa, como un amanecer sin fin. En la segunda, experimenta la comunión total con los santos y los ángeles, donde cada pensamiento es una melodía que alaba a Dios. Y en las moradas más altas, donde solo llegan las almas completamente unidas a Cristo, la conciencia humana se funde con la divina, el alma ve todo con los ojos del Creador. Santa Teresa lo comparaba a una gota de agua cayendo en el océano, no pierde su ser, pero se vuelve mar. Los teólogos enseñan que estas moradas no son lugares físicos, sino estados de gloria espiritual. El alma no viaja en distancia, sino en profundidad, y cuanto más se adentra, más se asombra ante la inmensidad del amor que la rodea. Es el cumplimiento del Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. El alma ya no busca, porque ha encontrado lo eterno. Una de las visiones más fascinantes de Santa Teresa fue el instante en que el alma recibe el don del conocimiento perfecto. Al dejar el cuerpo, el alma no solo ve a Dios, sino que entiende. Todo lo que en la tierra fue confusión, dolor o injusticia, ahora se revela con claridad cristalina. El alma comprende el propósito de cada lágrima, de cada silencio, de cada pérdida. Nada fue en vano, todo formaba parte de un diseño divino donde incluso el sufrimiento tenía sentido. Santa Teresa explicaba que en ese estado no se pregunta más, porque se sabe todo lo necesario para amar. El conocimiento no se obtiene con razonamiento, sino por iluminación, una luz interior que penetra hasta lo más profundo del ser. Las almas ven su vida entera como un tapiz tejido por manos divinas. Desde la tierra solo veían los hilos confusos del reverso, pero ahora contemplan el dibujo perfecto. Ese conocimiento no causa orgullo, sino humildad absoluta. El alma exclama, nada era mío, todo era gracia. Los santos doctores de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, afirman que en el cielo el alma conoce directamente a Dios como causa de todas las cosas, ya no necesita intermediarios, ni símbolos, ni preguntas. El alma participa del conocimiento divino, no como Dios, sino en Dios, y esa comprensión total se convierte en adoración. Santa Teresa decía que el saber sin amor endurece, pero el saber en Dios enciende un fuego que no se apaga jamás. En sus éxtasis, Santa Teresa aseguraba haber escuchado la lengua de los ángeles, una forma de comunicación sin palabras. Allí no hay sonido ni voz, pero cada alma se comprende con perfecta claridad. Las emociones, los pensamientos y las intenciones se expresan como vibraciones de luz y armonía, como una música que no se oye, sino que se siente. Es el idioma del amor puro, donde no hay mentira, ni malentendido, ni necesidad de ocultar nada. Todo se comparte porque todo es verdad. La santa describía que en esa comunicación, cada alma emite una melodía única, un canto que representa su historia espiritual. Cuando todas las almas resucitadas se unen en adoración, el cielo entero se convierte en una sinfonía viva, un himno interminable al Creador. No hay silencios vacíos, sino pausas llenas de sentido, como respiraciones del universo. Cada nota de esa música eterna vibra en armonía con el corazón de Dios. Los teólogos místicos decían que los salmos que rezamos en la tierra son un eco imperfecto de esa melodía celestial. Por eso, cuando el alma canta en el cielo, reconoce los fragmentos de sus propias oraciones y lágrimas, ahora transformados en belleza pura, y los ángeles acompañan esa sinfonía con luces que danzan, no para entretener, sino para glorificar. En el lenguaje del cielo,
cada gesto es adoración, y cada respiro es gratitud. Santa Teresa afirmaba que si el hombre pudiera oír una sola nota de esa armonía, su corazón se rompería de felicidad, porque el cielo no se describe, se siente, y en ese sentir, el alma se funde con la música eterna del amor de Dios. En una de sus visiones más poéticas, Santa Teresa dijo haber visto un jardín que no se marchita nunca. No era un lugar físico, sino un estado del alma después de alcanzar la plenitud divina. Las flores no tenían raíces, sino luz. Los árboles no daban sombra, sino paz. Cada pétalo brillaba como cristal, y el aire mismo parecía orar. Era el símbolo del alma que ha florecido en Dios, libre de toda mancha y deseo. En ese jardín, el alma recorre senderos donde cada paso genera melodías de adoración. Los ríos no son de agua, sino de pureza, y fluyen directamente del corazón de Cristo. Allí, los santos se encuentran y conversan sin palabras, compartiendo la alegría del amor eterno. Santa Teresa describía el aroma del jardín como algo que embriaga sin herir, sacia sin cansar y alegra sin fin. Es la promesa cumplida del Edén restaurado, la humanidad reconciliada con su Creador. La Biblia, en Isaías 5 las 8 y 11, parece aludir a ese jardín celestial. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y serás como huerto de riego, y como manantial cuyas aguas nunca faltan. El alma, al llegar allí, comprende que ha regresado a su origen. El paraíso perdido por Adán es recuperado por Cristo, y en él, todo vuelve a florecer. Santa Teresa decía, allí el alma no desea, porque ya lo tiene todo, el jardín es Dios mismo. En sus últimos días, Santa Teresa repetía una frase que encierra todo su camino místico: solo el amor es el que permanece. Ella comprendía que más allá del juicio, del cielo o del infierno, lo único que define el destino del alma es la capacidad de amar, no los títulos, ni los méritos, ni las obras externas, solo el amor puro que une al alma con su Creador. Por eso, después de la muerte, el alma no lleva consigo riquezas ni cuerpos, sino la medida del amor que dio y recibió. En su visión final, Teresa vio cómo las almas que habían amado con sinceridad resplandecían como soles, mientras que las que vivieron en egoísmo parecían sombras apagadas. El amor no era un premio, sino la misma sustancia del cielo, y entendió que Dios no se mide en tiempo, sino en amor. ¿Quién amó más? Ya vivía en el cielo incluso antes de morir. Por eso la santa decía, morir no es desaparecer. Morir es pasar de amar poco a amar infinitamente. Los teólogos explican que el amor divino no es un sentimiento, sino una energía eterna que mantiene todo el universo existiendo. Dios es amor, y quien vive en el amor ya participa de su eternidad. Por eso, cuando el alma llega al final de su viaje, no pregunta dónde está, sino a quién pertenece, y la respuesta resuena desde el corazón de Dios: eres mía desde antes de la creación del mundo. Santa Teresa concluía que este es el secreto más profundo que el alma descubre después de morir, que la muerte no es el fin del amor, sino su consumación perfecta, porque el amor que empieza en la tierra, si es verdadero, jamás termina, y en el silencio luminoso del cielo, ese amor canta por toda la eternidad. Santa Teresa creía firmemente que los ángeles acompañan al alma, desde su nacimiento hasta su entrada en la eternidad. No son figuras simbólicas ni apariciones pasajeras, sino guardianes reales que guían, protegen y consuelan. Cuando el alma se separa del cuerpo, su ángel custodio es el primero en recibirla. Ella decía, el alma no está sola en su tránsito, una mano luminosa la sostiene mientras la oscuridad del mundo se desvanece. Esa mano es la del ángel que la acompañó en silencio durante toda su vida. En la visión de Santa Teresa, los ángeles no tienen alas como las imaginamos, sino movimientos de luz y pensamiento. Son inteligencias puras, reflejos del amor de Dios, y al contacto con el alma la llenan de serenidad y esperanza. El ángel le muestra los caminos espirituales que recorrió en la tierra,
las veces que fue protegida, las oraciones que escuchó. Nada se pierde, todo está registrado en el corazón de Dios, y mientras la acompaña hacia el juicio, el ángel susurra oraciones que se convierten en canto. La santa afirmaba que los ángeles celebran cada alma que entra en la gracia. Cuando una alma es salvada, todo el cielo vibra como una llama que crece, y si un alma se extravía, el ángel no la abandonan, sigue orando, esperando que la misericordia divina la alcance. Teresa veía en los ángeles los mensajeros del amor, los puentes entre el cielo y la tierra, los guardianes del silencio divino. Según la teología cristiana, cada ser humano posee un ángel asignado desde su concepción. Este vínculo no se rompe con la muerte, al contrario, se intensifica. El ángel, al presentar el alma ante Dios, se convierte en su testigo, intercediendo en su favor con lágrimas de luz. Por eso Santa Teresa enseñaba que quien aprende a amar a su ángel en la tierra, no tendrá miedo cuando llegue la hora de partir. Santa Teresa tuvo múltiples visiones del purgatorio, no como un lugar de castigo, sino como una escuela del amor. Decía que allí las almas no sufren por odio, sino por deseo. El fuego que las purifica no destruye, sino que limpia el alma de todo lo que la impide amar completamente a Dios. Ese fuego no es material, es el fuego del mismo amor divino que, siendo dulce en el cielo, quema cuando aún hay impureza. Es el mismo amor de Dios, decía Teresa, solo que el alma aún no puede soportar su intensidad. Ella veía el purgatorio como un puente luminoso, suspendido entre la sombra del mundo y la claridad del paraíso. Cada alma lo cruza lentamente, guiada por oraciones, misas, sacrificios y actos de misericordia de los vivos. Por eso insistía tanto en la oración por los difuntos. Una sola plegaria puede ser como un soplo que empuja al alma hacia la luz. El tiempo allí no se mide con horas, sino con la transformación interior. Un instante de amor perfecto puede liberar lo que 1000 años de orgullo retuvieron. Los teólogos posteriores, inspirados en sus visiones, llamaron al purgatorio el fuego de la esperanza, porque allí ninguna alma se pierde, todas saben que, al final, serán abrazadas por Dios. Santa Teresa lo describía como un amanecer que avanza lentamente, primero la penumbra, luego el resplandor, y finalmente la claridad total. Cuando el alma alcanza la pureza necesaria, los ángeles la conducen por el puente y al dar el último paso, el dolor se convierte en júbilo. Para Teresa, el purgatorio demuestra la infinita paciencia de Dios. Nadie es olvidado, nadie es desechado. El amor no tiene prisa, y por eso la misericordia no conoce límites. El alma que cruza el puente no mira atrás, porque ha sido transformada por completo en amor. En sus éxtasis, Santa Teresa contempló la gran asamblea de los santos, el pueblo celestial reunido en torno al trono de Dios. No eran figuras inmóviles ni estatuas de mármol, sino seres vivos, radiantes, llenos de movimiento y alegría. Cada uno conservaba su identidad, pero todos compartían un mismo corazón. Allí estaban los mártires con sus coronas de fuego, los confesores con túnicas de luz, las vírgenes como lirios, los doctores como soles. Era el cuerpo místico en su plenitud, la humanidad glorificada. La santa decía que el cielo es comunión, no soledad. Las almas no vagan aisladas, sino que forman una red perfecta de amor. Cada santo contempla a Dios de una manera distinta, según su historia y su misión, pero todos participan de la misma visión beatífica, y lo más asombroso, el gozo de uno aumenta el gozo de todos. En el cielo, escribía Teresa, nadie tiene menos que otro, porque la felicidad de cada uno pertenece a todos. En esa asamblea, María, la Madre de Dios, ocupa el lugar más cercano al sol eterno. Su manto cubre a las almas como una lluvia de misericordia. Santa Teresa sentía que María era el refugio de las almas nuevas, la primera voz que las llama por su nombre cuando entran al cielo. Es la sonrisa de Dios hecha mujer, escribió en sus meditaciones. Los santos no se olvidan de la tierra,
Desde esa comunión gloriosa, interceden por los vivos, sus hermanos que aún caminan. Cada vez que alguien reza con fe, una chispa de esa comunión desciende, y el cielo y la tierra se tocan por un instante. Santa Teresa veía en esa conexión el verdadero sentido de la Iglesia, un solo cuerpo, en el tiempo y en la eternidad. Santa Teresa meditaba con frecuencia en el misterio de la resurrección final, descrita por San Pablo en 1 Corintios 15. Creía que el alma, aunque viva eternamente en el cielo, aguarda el día en que se reunirá con su cuerpo glorificado, pero no será un cuerpo de carne y hueso corruptible, sino un cuerpo espiritual, luminoso, semejante al de Cristo después de su resurrección. Ella decía, así como el alma fue la prisión del cuerpo, el cuerpo será entonces la vestidura de la gloria. En esa visión, Teresa veía cómo las tumbas se abrían, no con ruido ni terror, sino con canto. De cada una surgía una chispa de luz que ascendía al cielo, transformándose en figura humana. No había enfermedad, ni deformidad, ni dolor. Cada cuerpo resplandecía según la pureza de su alma, y los ojos reflejaban la eternidad. Era la restitución de la creación, lo que fue polvo, volvía a la vida, pero ya sin corrupción. La santa comprendía que esa unión no era un regreso al pasado, sino una nueva creación. El cuerpo y el alma serían uno solo, inseparables, participando juntos de la gloria divina. Dios no destruye lo que creó, sino que lo transforma en perfección, decía ella, y en ese momento, toda la creación, montañas, mares, astros participará de la misma renovación, como promete Romanos las 8:21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para Santa Teresa, esa resurrección es el sello del amor de Dios sobre la materia. Nada de lo que Él amó se pierde, incluso el cuerpo, que fue instrumento de pecado, se convertirá en instrumento de alabanza, y entonces, cielo y tierra serán una sola cosa, el reino eterno. En el punto culminante de sus revelaciones, Santa Teresa describió la visión del trono divino, un misterio que, según ella, el alma no puede soportar sin morir de amor. El trono no está hecho de oro ni de piedras, sino de luz viva, de eternidad pura. En su centro, una presencia que no se puede mirar sin ser transformado. No hay rostro, y sin embargo, todo el cielo reconoce en él a su Creador. De su corazón brota un río de fuego y ternura que llena todas las moradas del paraíso. Teresa decía que en esa visión final, el alma ya no ve a Dios desde fuera, sino desde dentro. Siente que Él late en su propia existencia, que cada fibra de su ser está unida a su voluntad. No hay distancia, no hay tiempo, solo el yo soy eterno. El alma comprende que su identidad se funde sin desaparecer, como una chispa que arde en el sol, y en ese fuego, toda pregunta, todo miedo, todo recuerdo, se disuelve. Los ángeles rodean el trono como círculos de música y luz. Cada uno refleja un atributo de Dios, la sabiduría, la justicia, la compasión, la alegría, pero en el centro, solo hay amor, un amor tan puro que no quema ni hiere, sino que da vida. El alma, al sentirlo, exclama con las palabras del Apocalipsis, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santa Teresa concluía su visión diciendo, en el cielo no hay tronos ni súbditos, solo hay amor reinando, y así termina su enseñanza. La historia de la alma no es una historia de muerte, sino de regreso, regreso al origen, al fuego, a la ternura infinita de Dios, porque todo lo que nació del amor, al amor vuelve, y allí, en el trono de la eternidad, el alma descansa, despierta y vive para siempre. Santa Teresa decía que el alma no muere, sino que renace en la verdad. Cuando todo lo material se disuelve, cuando los ojos se cierran al mundo, el alma despierta a una realidad que siempre estuvo allí, invisible pero más real que la carne. No hay oscuridad,
ni vacío absoluto, solo la presencia de Dios, que se revela como una fuerza irresistible, un fuego que atrae, que purifica, que ilumina cada sombra interior. En sus escritos, la santa confesaba que el alma siente primero un temblor, como si todo su ser fuera examinado por una luz que atraviesa cada recuerdo. Nada puede esconderse, ni el más mínimo pensamiento queda sin ser visto, pero no es un juicio cruel, es un juicio de amor absoluto, donde la justicia y la misericordia se funden en un solo acto divino. Es allí donde el alma elige acercarse a esa luz que quema y sana, o rechazarla, aferrándose a las tinieblas que ella misma creó. La teología enseña que este instante, minutos después de morir, es el preludio de la eternidad, un momento donde el alma comprende lo que realmente significa existir, donde el tiempo deja de correr, y solo queda el eco de las decisiones tomadas en vida. Las almas puras son atraídas por la claridad celestial, las imperfectas sienten el fuego del purgatorio, las que se negaron a amar, se alejan por su propia voluntad. No hay castigo impuesto, hay consecuencia espiritual, porque la luz de Dios no condena, solo revela. Santa Teresa afirmaba que si el ser humano pudiera ver, aunque sea por un segundo, lo que su alma experimenta al morir, viviría de rodillas el resto de sus días, comprendería que la muerte no es un final, sino la revelación del alma tal como es, y que el cielo o el infierno no están lejos, están dentro del corazón de cada persona, esperando el momento de ser descubiertos. Después de ese encuentro divino, el alma se sumerge en un silencio que no pertenece a este mundo. No hay palabras, no hay relojes, no hay materia, solo un profundo entendimiento. Todo lo vivido tenía un propósito, y cada lágrima, cada error, cada gesto de bondad fue parte de un diseño mayor. Santa Teresa describía ese instante como una paz tan intensa que ni 1000 voces podrían describirla. El alma, liberada del peso del cuerpo, finalmente recuerda quién es, una chispa del Creador, un reflejo del amor eterno, pero también advertía que no todas las almas logran esa paz de inmediato. Algunas permanecen confundidas, otras temerosas. Sin embargo, incluso en su desconcierto, la misericordia divina nunca las abandona. Dios, en su infinita compasión, las busca, las llama, las espera, porque, como dice el Salmo 139, si subo al cielo, allí estás tú, si bajo a los abismos, allí también estás tú. Y así, el alma inicia su travesía por el misterio, avanzando hacia su destino eterno. Ya no hay marcha atrás, ni miedo, ni tiempo, solo la eternidad, y en el corazón de esa eternidad, la voz silenciosa de Dios susurrando, vuelve a mí, porque siempre fuiste mía. Si este mensaje tocó tu espíritu, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete ahora mismo al canal para seguir descubriendo las revelaciones místicas de Santa Teresa, los secretos del alma y los misterios del más allá. Deja tu like si crees que la vida continúa después de la muerte, y escribe en los comentarios, Santa Teresa, guíame hacia la luz. Así el mensaje celestial seguirá extendiéndose, despertando corazones dormidos y almas que aún buscan el camino. Recuerda, nadie muere realmente, solo cruzamos una puerta, y del otro lado, la verdad nos espera.